Buenas tardes, doctor Reinaldo Mesa. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y les hablaremos del origen, importancia y características de los principales ríos del Ecuador. Como ya se sabe, la mayoría de los ríos nacen en la región sierra, para ser específico, en las cordilleras. De aquí se distribuyen sus aguas hacia el oeste y este de nuestro país para poder así desembocar en lo que es el Océano Pacífico, el río Amazonas u otros afluentes mayores. Existen ríos de poco caudal. Estos están en las planicies del oriente o en las zonas externas de la región costa. Además, se sabe que tienen dos vertientes. 1. La vertiente del Pacífico. Gran número de ríos del Ecuador descienden hacia el oeste del país, es decir, hacia el Océano Pacífico. Y aquí se distinguen dos grupos de ríos, los que se originan en la cordillera de los Andes y los que se forman en la costa externa. Los ríos que se originan de la cordillera de los Andes se caracterizan por ser largos y caudalosos de la región litoral, debido a que aumentan su caudal con las lluvias y porque al recorrer su curso, estas recogen las aguas de sus diferentes afluentes. Y entre los principales ríos tenemos el río Mataje, el río Santiago, el río Esmeraldas, el río Guayas, el río Naranjal y el río Tumbes. Como segundo punto tenemos la vertiente del Amazonas. La vertiente del Amazonas comprende los ríos más largos y caudalosos del país. Estos ríos bañan las regiones llanas y selváticas de la Amazonía. También desaguan directa o indirectamente al margen de la izquierda del Amazonas y se acostumbra a clasificarlos en dos grupos, en los que se originan en los Andes y en la llanura del Bajo Oriente. Y los ríos más importantes de la vertiente Amazonas es el río Putumayo, el río Napo, el río Pastaza, el río Morona, el río Santiago, el río Chinchipe. Y a continuación presentaremos un pequeño audiovisual donde especificará cada río. Aproximadamente el 5% de la superficie del Ecuador está cubierta de agua, de la cual la mayor superficie se compone de lagos, humedales, glaciares, nevados, embalses y ríos de un caudal muy importante. Podemos dividir a este país en dos principales vertientes: la vertiente del Pacífico, la cual se compone de aguas originadas en la cordillera de los Andes y sus precipitaciones en los sectores de tierras bajas, siendo por lo general de corriente caudalosa y rápida, habiendo muchos ríos navegables. Sin embargo, al estar en la zona de transición entre los bosques secos del sur y la exuberante selva del Chocó, hay una gran diferencia de precipitaciones en esta vertiente, estando las más caudalosas en el norte y las menos caudalosas en el sur. Y la vertiente del Atlántico, la cual se compone enteramente por la cuenca del río Amazonas, que es la cuenca hidrográfica más caudalosa del mundo, con aguas originadas en los Andes, además de las grandes precipitaciones de la selva, siendo la cuenca más extensa y caudalosa del Ecuador. Debido a la variedad de precipitaciones en Ecuador, hay una gran diferencia de caudal de oriente a occidente, partiendo desde caudales menores en Manabí, como el del río Chone, de unos 26 metros cúbicos por segundo, a ríos muy caudalosos en el Amazonas, como el río Putumayo, con un caudal medio de 8.760 metros cúbicos por segundo. Te cuento de los ríos. Una característica general de los ríos es que los ríos de Ecuador bajan del sistema andino, los que van tanto a la parte del Amazonas en su parte oriental y algunos en su parte del Océano Pacífico hacia la parte sur occidental. Hay otros que bajan acá del sistema costero en la parte, se llama como la parte de la costa externa. Aquí hay una serie de relieve pequeño, no tan bajito tampoco, pero es como si estuviera, digamos, no perteneciera bien a la cordillera. En relieve uno habla del sistema periférico, o sea que está cerca al gran sistema de los Andes en este caso. Y entonces de allí bajarán algunos ríos que son cortos a la costa del Pacífico. Vamos a mencionar algunos que hay allí, pero la mayor parte pues los vamos a ubicar los más importantes.
¿Qué más te digo? Vamos a ver la vertiente del Pacífico y observa de la vertiente del Pacífico los que vamos a ubicar, el Chota, el Mataje, etcétera, hasta el Catamayo. Y estos ríos de la costa externa, su cauce depende de las lluvias y se secan en periodos de verano. Hay otros, los más larguitos de la costa del Pacífico, que bajan de la sierra, o sea, la cordillera occidental, y mantienen su caudal y son un poquito más largos. Entonces empiezo yo con el río Chota o Mira. El río Chota o Mira, obsérvalo. El río Chota o Mira, ese es frontera con, o sea, es binacional, es frontera con Colombia. Nace aquí en la parte sur de Carchi, sube, pasa por Carchi, va por la parte oriental, frontera de Esmeraldas, sube a dejar sus aguas allá en Colombia, allá en la costa del Pacífico. El río Chota o Mira. Ese. Epa, ahí. Un momento que me quede bien ubicado para que lo puedas ubicar después en tu mapita. Lo puedas hacer bien y ubicarlo. Vamos con el río Mataje, que también es binacional porque es frontera con Colombia. Entonces, como es frontera con Colombia, obsérvalo, nace en la parte nororiental de Esmeraldas, sube hasta la parte con Colombia y va a dejar sus aguas allá en el Pacífico. El río Mataje. Allá en Colombia también se llama Mataje. Vamos con uno de los más importantes de esta vertiente, el río Esmeraldas. El río Esmeraldas nace de la unión del río Blanco, el Conandé, el Guayabamba, el Toachí, el Quinindé. O sea, es bastante, digamos, tiene buena cantidad de aporte de afluentes. Aquí lo tienes. Entre Pichincha, Imbabura, sube un poquito y pasa a Esmeraldas y allá va a dejar sus aguas en la parte de el Pacífico. Ahí está el Esmeraldas. Pasamos con el Chone, obsérvalo, el Chone, ahí, el río Chone. Pasamos con el Daule. El río Daule atraviesa la mayor parte de Guayas, obsérvalo, baja ahí de la cordillera de los Andes y alto ahí, porque ahorita te digo qué le pasa al río Daule, que no va directamente al Golfo de Guayaquil, no, porque se va a encontrar con este río, con el río Babahoyo. El río Babahoyo, obsérvalo, parte sur de Cotopaxi, baja por esa cordillera central ahí de los Andes, pasa por la provincia de Los Ríos y entra a la provincia de Guayas. Al unirse con el río Daule, el Daule y el Babahoyo, forman otro río importante que ya te voy a decir cuál es. Entonces ahí te dejo el Babahoyo. Al unirse los dos, el Babahoyo con el Daule, forma el Guayas. Obsérvalo, ahí baja el río Guayas, en el Golfo de Guayaquil. El río Cañar, en la provincia de Cañar, el río Cañar pasa y deja sus aguas en el Golfo de Guayaquil, allá. El Cañar. El río Jubones. Ese nace aquí en Azuay, obsérvalo, en la parte suroriental de Azuay, todo en el sistema montañoso de la cordillera de los Andes, y atraviesa el Oro, en la provincia del Oro, y allá va a dejar sus aguas. Y el último de esta vertiente, no porque sea el último, hay muchos, el Catamayo. Observa el Catamayo. El Catamayo, obsérvalo acá, en la provincia de Loja, pasa y va a pasar, es binacional porque deja sus aguas en el Pacífico, pero ya en territorio peruano. Ahí. Esos son los ríos de la vertiente del Pacífico, algunos largos, otros cortos. Pasamos a la vertiente del Amazonas, los que van a ir al río Amazonas. Voy a dar la vuelta hasta llegar a Colombia. El río Mayo, aquí en la provincia de Zamora Chinchipe, ahí está el Mayo. El Zamora, observa el Zamora. El Zamora nace en el nudo de Cajanuma, entre Loja y Zamora Chinchipe. Ahí. Pero ese es con el color agua marina y si no se me confunden. Ahí, obsérvalo. Ahí. Y paro ahí porque ya te digo que va a ser el río Zamora. Entonces pasa de Loja,
Zamora Chinchipe, ahí, y va a dejar sus aguas en el río Santiago, acá. Ahí se encuentran los dos, el Zamora y el Santiago. Y dejan, el Santiago pues pasa a Perú, a dejar sus aguas en Perú. Vamos con el río Moronas. El río Moronas, obsérvalo. En Morona, Santiago, allá en los Andes, allá en la parte oriental, baja y pasa a Perú, el Moronas. El río Pastaza, importantísimo el Pastaza, porque es bastante largo y es bastante importante para la región del Amazonas. Viene acá el Zamora, el Zamora, estoy pensando en el Zamora, el Pastaza. El Pastaza nace en la meseta ecuatoriana, allá en los Andes, y es la unión del río Patate y el río Chambo. Entonces, mire desde dónde viene: Chimborazo, Tungurahua, baja, atraviesa toda Pastaza casi por la mitad y deja ahí sus aguas pasando la frontera al Perú, que ese va a dejarlo al Amazonas. El río Corrientes, obsérvalo acá en Pastaza. El río Corrientes. El río Tigre, allá en Pastaza, también baja allá de los Andes y pasa a dejar sus aguas al Amazonas. Ahí está, opa, se me fue. Ahí. Pasamos al río Curaray. Y nace en la cordillera andina, obsérvalo. El río Curaray, observa bien allá arribita, casi ya saliendo, pasa en la parte norte de Pastaza, ahí, el Curaray. Pero el Curaray se va a unir con el Cononaco, que ese también allá, el Cononaco hace esto, nace en Orellana, pasa frontera con Pastaza y Orellana, y se van a unir los dos para dejar sus aguas allá en el Amazonas y en territorio peruano. Ahí. El río Napo, vitalísimo allí. Observa el río Napo, ¿dónde viene ese nace en los pies del volcán Cotopaxi y es la unión de varios ríos, allá hay muchos ríos. Entonces, Napo, en provincia de Napo, sale de Napo y entra a Orellana y se va por toda la frontera entre Orellana y Sucumbíos. Río importantísimo allí en la vertiente del Amazonas. El Aguarico, el río Aguarico, nace en la cordillera de Pimompiro. Entonces estamos en el Aguarico. Acá en la cordillera del Pimompiro, ahí por toda casi el centro de Sucumbíos, está ahí el río Aguarico. El río San Miguel, que es un río binacional porque es frontera con Colombia, obsérvalo acá, nace allá en Colombia, en el Nudo de los Pastos, pasa por acá hacia la parte ecuatoriana, sigue por la parte ecuatoriana a encontrarse con el Putumayo. El Putumayo, río binacional, porque este nace en Colombia, también allá en el Nudo de los Pastos, allá en Nariño, pasa al departamento allá en Colombia es departamento de Putumayo, y entra a recorrer la frontera, se entra a Ecuador a recoger, digamos, las aguas con el San Miguel, el río Putumayo. Propaganda, por favor, cuidemos los ríos. No estemos echándole de todo lo habido y por haber. Los ríos no son para echarle residuos de construcción, químicos. Sabemos que hay zonas donde se extraen minerales a través de químicos que le echan al río. Pero nosotros también echándole basura, echándole hasta la silla de la casa porque ya no la necesitamos. Entonces cuidémoslo, porque con tantos ríos y el agua en el futuro, imagínense, ya está en la bolsa de valores, dizque cotizándose el agua. Imagínate eso. Espero que te haya servido el tema y nos vemos en la próxima. La cuenca es un territorio geográficamente bien definido, cuyas aguas van todas hacia un mismo lago, río o mar. Las cuencas hidrográficas
son el sector geográfico donde se colecta el agua. Tanto el agua que cae de la lluvia como aquella agua que se condensa por las nubes y por la neblina para riego, para hidrogeneración y además para el mantenimiento de los procesos de la propia naturaleza. El agua es el recurso integrador de una cuenca y es usada para diversos fines de distintos lugares. Una cuenca hidrográfica es importante porque es proveedora de agua para consumo humano, para turismo, para hidrogeneración, para agricultura, para abrevaderos de animales. Si el agua es mal usada en un sitio, habrá consecuencias negativas en los sitios que quedan aguas abajo. Y es importante que tenga un buen uso, tanto en el suelo, en el manejo del agua para consumo humano, como también que mantenga espacios de conservación, bosques naturales, páramos, para que el ciclo hidrológico se mantenga y pueda proveerse de agua para todos los usos de la cuenca. A veces un río guarda además otras sorpresas, con sus accidentes y grandioso comportamiento. Algunos de ellos podemos ver en el río americano Pastaza, en el Ecuador oriental, donde este curso tributario del Amazonas nos regala varias de sus prodigiosas interpretaciones de la espectacularidad. Las cascadas, que resbalan y se encabritan por las laderas, forman un espectáculo compuesto de estruendo, figuras y espumosas aguas salvajes. Todo un derroche de la naturaleza. La del Manto de la Novia es una de las cascadas más admiradas en esta zona por la esbelta vistosidad de sus formas. Aunque el Pailón del Diablo no es menos espectacular, y solo el acercarse produce una sensación de respeto. Este salto pasa a engrosar con sus aguas el caudal del río Amazónico. Al norte del Pastaza se sitúa otro de los ríos de la selva amazónica ecuatoriana, el Napo, que como el Pastaza fluye en dirección al Amazonas tras recorrer cerca de 900 kilómetros, muchos de ellos por zonas de inexpugnable vegetación. Por estas mismas aguas descendieron en 1541 los soldados españoles al mando de Gonzalo Pizarro en busca del país de la canela y el dorado. Aguas abajo se inició asimismo la expedición que llevó a Francisco de Orellana a recorrer el temible Amazonas hasta su desembocadura, después de 7 penosos meses de singladura. Las comunicaciones en la zona oriental del Ecuador se hacen esencialmente a través de los ríos, ya que por tierra son todavía muchas las dificultades para encontrar caminos seguros y duraderos. El río se convierte aquí en vía eficaz de comunicación que atraviesa la selva. Los indígenas de la zona brindan a los turistas la oportunidad de acercarse a conocer los secretos de la selva desde el respeto a la naturaleza y sus tradiciones. De este modo han accedido también a una nueva fuente de ingresos, más allá de sus ocupaciones seculares como la pesca o la agricultura de subsistencia. Hoy en día los mismos indígenas se encargan de dar a conocer estos maravillosos parajes y algunas de sus actividades más antiguas, como la caza y otras acciones derivadas de la supervivencia en un medio hostil. La destreza en el manejo de las embarcaciones, el reconocimiento de las medicinas naturales o el uso de la cerbatana son algunas de sus enseñanzas más espectaculares.
el Golfo de Guayaquil y el río Guayas son únicos en este perfil costanero de Sudamérica. No existe otra entrada o otro accidente geográfico similar al Golfo de Guayaquil en Sudamérica. Y tampoco existe una zona que se le pueda asemejar en cuestiones de recursos naturales que provee a la población. La isla Santay se encuentra en el corazón del Golfo de Guayaquil. Es el pulmón de la ciudad de Guayaquil. Por ende, es un área que tenemos que conservar y proteger por la importancia que ella tiene ecológicamente para los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil. Estamos en este momento en la entrada de la ciclovía a la ecoaldea del Área Nacional de Recreación Isla Santay. En la ribera del río una infinidad de especies de flora como son el manglar rojo, el manglar negro, el manglar blanco. Dentro de las otras especies que tenemos dentro del bosque seco, tenemos el samán, el huachapelí, el palo prieto, tenemos bosques de palmeras reales. Aunque hay que aclarar que estas palmeras son unas especies invasoras que fueron traídas desde la ciudad de Guayaquil. Estas especies en la actualidad están desplazando a las especies nativas. El Ministerio del Ambiente, la iniciativa que ha tomado es talar estas palmeras. Pero como el problema en sí no es la palmera adulta, el problema en sí son las plantas pequeñitas que están en el piso, que esas son las que se van a ir multiplicando. Entonces la idea es de o erradicarlas en su totalidad o que los comuneros tomen la decisión a lo mejor de sacarlas y pues venderlas en la ciudad de Guayaquil. La declaración de un área protegida como Isla Santay o las estrategias de conservación que se vienen promoviendo con las concesiones de manglar, pues favorecen mucho a que se tenga más conciencia dentro de los pobladores y que también se desarrollen estrategias más sensibles y más enfocadas a estos objetos de conservación. El cangrejo, sin lugar a dudas. Hay otros objetos de conservación como el cocodrilo de la costa, que es un habitante perenne de este sistema estuarino, y las aves migratorias. Entonces, tal vez no podemos decir, bueno, están bien, están mal. Lo que sí podemos decir es que están en vías de recuperación y que hay muchos esfuerzos gubernamentales y privados para que esto sea así.